Con la lluvia cayendo sobre ellos, los dos hombres de Avelino finalmente decidieron que era seguro dejar el coche un momento y resguardarse dentro de la sala. Fue en ese momento cuando los hombres del destacamento especial movieron ficha. Escalaron la cerca y salieron corriendo hacia el coche de Avelino. En un movimiento rápido abrieron la puerta y se pusieron a trabajar en el salpicadero, mientras uno del equipo se quedó atrás con un walkie-talkie por si se acercaba alguien al coche. En unos minutos habían colocado el micrófono. Después, tan rápido como habían llegado, el equipo salió del coche y cerró las puertas, teniendo cuidado de no dejar ningún rastro de agua dentro. Cuando más tarde Avelino abandonó el acto, sus dos guardaespaldas le ayudaron a entrar en el coche sin que ninguno de ellos sospechase ni remotamente que el Jaguar había sido manipulado. Aquí se puede oír a Tony y Avelino discutiendo sobre el reclutamiento de sus hijos para las filas de la mafia. Andy Russo acaba de meter a su otro hijo, el más pequeño. ¿Cuándo? Lo supe en el último, hace poco, no sé cuándo, ya sabes, en el último año. Introducen a todos sus hijos. Sí, ya ha metido a sus dos hijos. ¿Meterás tú a tus hijos? No, ahora no. Quiero decir que no. Mi idea es que no. Quizás piense otra cosa dentro de 5 años o 10, pero ahora mismo mi idea es que no. El objetivo original de la investigación era recoger evidencias, las más posibles, sobre la industria del transporte. Bueno, como sabe, grabaron conversaciones del jefe de la familia Lucchese, hablando sobre una variedad de intereses de la familia, incluyendo el caso del hormigón, y esas cintas fueron la base para lo que más adelante se conocería como el caso de la comisión. El trabajo de la oficina de la Fiscalía de Estados Unidos provocó la caída de las cabezas de todas las familias del crimen de Nueva York. Michael Chertoff lideró la acusación. Lo que se hizo en este caso fue básicamente probar las actividades de la comisión durante un periodo de 50 años. Teníamos pruebas de la famosa reunión de los jefes en Nueva York en 1957. Teníamos pruebas de otras reuniones de la comisión y de hecho demostramos cómo los miembros de la comisión se dividían los ingresos de la extorsión en la industria de la construcción en Manhattan. Jefes y su lugarteniente sentados y hablando sobre cómo repartir el dinero que recibían de las compañías hormigoneras que pagaban por cada contrato que conseguían en Manhattan. Básicamente lo que hizo la comisión fue dividir todos los contratos que implicaban verter el hormigón, que tenía un valor de unos $2 millones entre las 4 familias. Se saltaron a la familia de Bonanno en esta conspiración. Y cada trabajo daría lugar a pagar el 2% del precio del contrato a los jefes, que entonces lo dividirían entre las familias como su parte de esta operación de extorsión. También probamos que la comisión había autorizado el asesinato de Carmine Calante, que era el jefe de la familia Bonanno, en 1979, y lo hicimos a la antigua usanza. Utilizamos huellas dactilares, utilizamos pruebas de testigos visuales y utilizamos pruebas circunstanciales de las cintas de vídeo y de las fotografías. Y con esas pruebas, las cintas de las líneas pinchadas, las pruebas físicas, las huellas dactilares, nosotros pudimos reunir el puzzle de las actividades de la comisión desde el comienzo de los años 30. Cuando el caso finalizó, las cabezas superiores de la mafia de Nueva York estaban en prisión. Tony fue defenestrado. Este caso fue un hito en la guerra contra el crimen organizado. Todos los que trabajábamos en el caso sabíamos que sería un caso legendario. Estábamos atacando a la cabeza más alta de la mafia. Por primera vez íbamos a demostrar la existencia de la comisión, que era un sindicato nacional del crimen. Íbamos a probar acontecimientos que habían ocurrido hacía 30, 40 o 50 años, de los que se había leído pero que nunca se habían podido probar en los tribunales. Sabíamos que derribar a los jefes que durante mucho tiempo fueron vistos como los miembros más reservados, ocultos y poderosos del crimen organizado sería un soplo de aire nuevo fundamental en la lucha contra el crimen, y al final del caso, cuando cada uno de los demandados fue condenado por cada uno de los cargos, yo sentí que habíamos logrado una victoria realmente notable. Tras su condena junto a otros gángsters superiores, Tony Corallo recibió una sentencia de 1 año de prisión por chantaje. Su periodo de 2 décadas como jefe de la familia había terminado. Cuando entregó las riendas del poder a Vic Amuso, Corallo probablemente no sabía que estaba contribuyendo indirectamente a la caída de su propia familia del crimen y hasta cierto punto de toda la mafia de Nueva York.
El antiguo ayudante del fiscal de Estados Unidos, Greg O'Connell, cree que la asunción del liderazgo de Amuso y su principal ayudante, Anthony Gaspipe Caso, fue un momento crucial. Pienso que cuando Tony Corallo escogió a Vic Amuso para dirigir a la familia junto a Anthony Caso, firmó la sentencia de muerte de la familia Lucchese. Fue un reinado de terror en la familia Lucchese, en el que la traición fue una de las pautas de conducta que gobernó y en el que la trama, orquestada por Amuso y Caso, permitió al gobierno procesar con eficacia a la cabeza de esa familia. Un acontecimiento que trajo más problemas a la familia Lucchese fue su decisión de introducirse en el negocio del reemplazo de ventanas junto a la familia Genovese a través de un socio común, Peter Savino. Lo que sucedió fue que Peter Savino, como socio de los Genovese y asociado con un individuo llamado Jerry Pappas, soldado en la familia Genovese, buscaba un negocio en el que meterse. Y no en cualquiera, sino en un negocio próspero del que supiesen algo. Y como ya he sabido, ellos tenían experiencia en la construcción. Peter Savino había conocido a alguien implicado en el negocio del reemplazo de ventanas y pensó que podía ser una industria lucrativa para él. En los años 70 se sintió especialmente la escasez de petróleo, la dramática subida de los precios del fuel oil y en la gasolina, y llegó a ser evidente que era más rentable sustituir ventanas en los hogares y en los negocios que asumir el nuevo precio de la calefacción. Si usted miraba de cerca Nueva York y veía el número de proyectos de nueva construcción de viviendas, no había que ser muy listo para hacer una simple ecuación. Una cantidad enorme de ventanas para reemplazar es también una cantidad enorme de dinero que ahorrar en calefacción. Todo llegó como parte de un programa para aislar mejor los edificios y reducir los costes de energía, y muchísimos edificios en Nueva York y en otras partes del país no tenían ventanas térmicas aislantes de cristal. Tenían las ventanas instaladas allí desde hacía 40 años que dejaban salir el calor y permitían que entrase el frío. A la LCN no le llevó mucho trazar un plan. Este consistió en tener instaladores seleccionados, hacer una oferta, conseguir que se aceptase y después fijar un precio de $2 por ventana para garantizar la seguridad de los instaladores. Si multiplica el número de complejos residenciales por el número de ventanas sustituidas, entenderá perfectamente el porqué de este negocio. Mientras Vic Amuso y Tony Caso esperaban los beneficios de este lucrativo nuevo negocio de las ventanas, la ley empezó a acercarles. La investigación de un asesinato condujo a las autoridades hasta las víctimas, que fueron halladas enterradas bajo la fábrica de Peter Savino. Mientras desenterrábamos esos cuerpos, mientras estábamos allí viendo cómo esa prueba venía a nosotros, nos dimos cuenta de que teníamos lo que necesitábamos para ponernos en marcha, para enfrentarnos e involucrar a otra persona muy influyente y bien informada de la familia Genovese, y ese era Peter Savino. Estuvo 18 meses sometido a una investigación secreta que investigaba a numerosos miembros, capitanes, jefes inferiores y consejeros de las familias del crimen, hasta que finalmente cerramos el cerco. El caso de las ventanas fue procesado con éxito gracias a un testigo dispuesto a colaborar, Peter Savino. Él tenía un amplio conocimiento de las maquinaciones que permitieron que este caso fuese procesado, cómo se hicieron las ofertas, cómo se distribuyeron los pagos y cómo estos fueron obtenidos mediante extorsión. Cuando procesamos el sumario de las ventanas, Vic Amuso y Anthony Gaspipe Caso, que eran entonces el capo y el sotocapo, los dos miembros más altos de la graduación de la familia del crimen Lucchese, decidieron huir. Y mientras estaban fugados, comenzaron una serie de contratos por sí mismos bajo su propia dirección, por la cual procesamos más adelante a Vic Amuso y a Gaspipe Caso. Creyéndose traicionados, llamaron a las puertas de capitanes que pensaron que podían ser los traidores. Los llamaron ratas y ordenaron a sus soldados que los matasen. Esto sucedió docenas de veces. Las acciones homicidas de Gaspipe Caso llevaron a las autoridades a creer que estaba loco o que era un estúpido sin escrúpulos. Estúpido a un nivel que casi corta la respiración. Es casi inconcebible que en una organización fundada por un individuo tan discreto que jamás nadie pensaría que es un líder de la mafia, fuese al final sustituido por un psicópata.
Amuso y Caso cada vez estaban más paranoicos. Incluso destituyeron a su principal verdugo, Peter Chiodo, cuando éste no pudo llevar a cabo un golpe. Después de esto, la vida de Chiodo cambió radicalmente. Se convirtió en testigo protegido. Eso haría también el pequeño Al Diarco. En 1993, Diarco entró en la oficina del FBI en White Plains después de haber sido etiquetado como un traidor. Fue un acontecimiento decisivo que los investigadores recibieron con gran expectación en su guerra contra una de las dinastías criminales más famosas del mundo entero. Muy bien, escuchémoslo. Bien. Voy a decirle lo que sé y también cómo lo he sabido. Para la familia Lucchese se cerraba el cerco. Los abogados de la acusación podían de nuevo desenmascarar a las cabezas máximas de la dirección de la familia. Vic Amuso sigue siendo el jefe de la familia Lucchese. Pienso que la opinión del gobierno de la situación basada en la evidencia es que él no ha abandonado el control, pero podría hacerlo si quisiese. El exagente del FBI, Bonavolonta, opina que la familia Lucchese tiene serios problemas. Los nuevos líderes, los líderes de hoy, el segundo y tercer nivel, como él los ha llamado siempre, están atados, no por el honor, el respeto y la familia. Están atados por la economía, por el dinero y por la avaricia. Y la avaricia y el dinero, esos lazos, son mucho más fáciles de romper que el honor, el respeto y la familia. Lo que nos encontramos hoy es a un líder de la mafia mucho menos seguro de sí mismo. El líder actual de la Cosa Nostra confía menos en sí mismo que el de los años 70 y 80. Ya sabe, cuando vemos esas imágenes del hombre de Neandertal, vemos que esos hombres primitivos se parecen mucho a los monos, pero a medida que ha pasado el tiempo, este se ha hecho más listo, su cerebro se hizo más grande, se refinó, y ahora son homo sapiens y van con trajes. En la mafia es al revés. Cuanto más primitivo, más lejos llegas. Aunque Thomas Dewitt prometió liberar al país de la banda y Robert Kennedy hizo la misma promesa décadas después, ha sido en estos últimos años cuando las nuevas leyes para luchar contra el crimen organizado han comenzado a dar sus frutos. Las policías federal, estatal y local han aprendido finalmente a trabajar codo con codo de una manera eficaz, y los legisladores por fin han entregado a los abogados leyes eficaces. La una vez poderosa dinastía que fue la familia Lucchese también se ha visto afectada por los cambios culturales desde comienzos del siglo XX. Las tradiciones del viejo mundo trasplantadas a la tierra de las oportunidades proporcionaron las condiciones para producir genios criminales como Luke Luciano, Meyer Lansky y Gaetano Lucchese. Los últimos sustitutos de los fundadores del Sindicato Nacional del Crimen parecen haber dado, sin embargo, un paso atrás en la ley evolutiva de Darwin. Si la gente piensa que la batalla está acabada, si se relaja la alerta en la lucha constante contra el crimen organizado, entonces, en 10 o 20 años, el crimen organizado volverá con fuerza, se reorganizará. Aunque muchos han proclamado la muerte de la banda, especialmente de la dinastía una vez gobernada por Tommy Lucchese, los oficiales para la aplicación de la ley nos alertan de que la mafia está debilitada pero no acabada. Nos recuerdan el poder de las empresas criminales para regenerarse, y mientras los Lucchese y otras familias del crimen puede que nunca recuperen el poder de décadas pasadas, continúan operando en la sombra. Están ideando constantemente nuevos negocios criminales y nuevas maneras de eludir la ley. Quizá en el capítulo final veamos cómo la ley futura perfeccionará sus medios para ir un paso por delante de los criminales. Soy Robert Stack. Gracias por acompañarnos.